¿Has tenido problemas con darle color a tus restauraciones? Estás a punto de conocer el protocolo completo de maquillaje sobre impresión 3D. En esta lección aprenderás a usar el kit del sistema de NanoStain. Desde el acabado inicial hasta el terminado final, todo en un solo video. Iniciando con el estratificado base, para elevar la estética de tus restauraciones en impresión 3D. Selecciona los colores principales, que vamos a utilizar de nuestro kit master de NanoStain. Así transformamos una prótesis común, en una restauración de alta estética. No lo olvides, antes de iniciar, agita muy bien el stain. Iniciamos con la selección de nuestros tonos, el primero, a Body. Seguido de Smoke Blue para incisal. Para las zonas con mayor saturación, elegimos Mamelon Brown. Y para crear efectos de sombra y profundidad, usaremos Red Brown. No podía faltar nuestro efecto de luminosidad, para ellos usaremos White. Es momento de recuperar nuestra impresión 3D, en este caso usaremos nuestra resina de alta resistencia, Duranite. Retiramos los soportes. Usaremos el micromotor para retirar los excedentes y pulir la superficie. Puedes usar piedras o fresones de tu elección. Si deseas dejar la zona con un mejor acabado, puedes apoyarte de copas de hule o fresones de caucho. Una vez lista la prótesis, procedemos a aplicar nuestro agente de unión. Nuestro PMMA Bond es el adhesivo ideal para estructuras de resina, acrílico o PMMA. Este adhesivo se recomienda aplicar durante los primeros 20 segundos para mejor resultado. Recuerda, no tiene fotoactivadores, por lo tanto, no se necesita fotopolimerizar. Dejamos secar durante 2 minutos y después secamos con aire. Listo, ahora pasaremos con nuestros pinceles especiales para maquillar, del tamaño 0 y 00. Procura mantener en buen estado la punta para un mejor resultado y manipulación de los pigmentos. Antes de empezar con el maquillaje, es importante que conozcas este mapeo de maquillaje. Dividiremos nuestro diente en tercios. En nuestro tercio incisal usaremos efectos translúcidos. Los body para la tonalidad base de nuestro diente con base al colorímetro. En cervicales tonalidades más saturadas. Y las sombras con tonos más oscuros. Al final usaremos white como zonas de luz. Iniciamos aplicando nuestro tono Smoke Blue sobre el tercio incisal. Procurando permanecer en el tercio incisal y difuminando el stain lo mejor posible. Para evitar sobresaturación de stain, puedes aplicar pequeñas capas y fotocurar por 10 segundos. Aplicamos nuestro body elegido, A, sobre el tercio cervical y distribuimos suavemente. Identifica que pueda distribuirse bien en todo el diente, lo más uniforme posible. Así evitarás saturar de más algunas zonas. Si requieres aumentar demasiado el croma, aplica pequeñas capas y fotocurar por 10 segundos por cada capa, de esta forma obtendrás un mejor resultado. Puedes fotocurar por 10 segundos en cada capa de color, esto ayuda a fijar el stain. Así evitarás combinar colores no deseados, movimiento de color y crear capas cromáticas más controladas. Ahora haremos una mezcla de colores para un efecto más sutil de sombras. Mezclaremos Mamelon Brown y un poco de Red Brown.
una cantidad mínima en las caras mesial y distal de nuestro diente. Con este tono, crearemos un efecto de sombra, lo que ayuda a individualizar el diente. Recuerda que se tiene que ver muy sutil, evitando zonas con demasiado stain. De lo contrario tendrás un encharcamiento de stain provocando un acabado poco natural. Ten en cuenta la limpieza de tu pincel en cada tono para evitar contaminaciones de colores. Puedes usar alcohol o acetona y sécalo cuidadosamente sin dañar la punta. Nuestro último efecto será con Stain White. Podemos crear efectos de luz para resaltar ángulos línea, bordes o bajar tonos sobresaturados. En esta ocasión resaltaremos el borde incisal, marcando los mamelones. Es necesario difuminar bien el tono, para evitar zonas manchadas similares a una fluorosis. Ahora, vamos con nuestro último paso, es hora de glasear. Usaremos Nano Glaze 380, ideal para cajas de luz u horno de fotocurado. Repetimos el paso de agitar bien antes de usarlo y retirar excesos antes de aplicar. Vamos a aplicarlo en una sola dirección y controlando que no tengamos exceso de glaze sobre la superficie. Fotocuramos con los tiempos correspondientes a cada presentación de glaze. Por último, puedes inhibir la capa de oxígeno con glicerina. Listo, hemos finalizado nuestro maquillaje con Stain. Esta información te ayudará a usar nuestro Master Kit de Nano Stain y conseguir todas las tonalidades que necesitarás en tus tratamientos. En nuestra próxima sesión aprenderás a realizar el maquillaje gingival, desde elección de color hasta texturas y terminado. Todo con nuestro Master Kit de GOM. Y no olvides, todo traído por Ideas Dentales.